Compañeros en general. Bueno, hoy voy a exponer lo que es formación del Estado republicano y principios limítrofes. Primero voy a hablar sobre la formación del Estado republicano. Después de la independencia en 1821, la élite política peruana se enfocó en construir un nuevo Estado. Por eso José de San Martín convocó un congreso constituyente que elaboró la Constitución de 1823, donde se diseñó el modelo del Estado republicano. Y ahora voy a hablar sobre el Estado republicano. Este modelo seguía ideas del liberalismo europeo y se basaba en los siguientes principios, que eran la igualdad formal de todas las personas ante la ley, eran los derechos económicos basados en la propiedad y la libertad de comercio, que también había la soberanía popular. Es decir, el poder viene del pueblo. Y también había la democracia representativa y separación de poderes, legislativo y ejecutivo judicial. Bueno, ahora voy a hablar sobre la división de poderes en el Perú, que la división de poderes en el Perú, que es la Constitución de 1823, estableció tres poderes del Estado, que es el poder legislativo. El poder legislativo representado por el Congreso de la República, que hacía leyes. El poder ejecutivo, que es dirigido por el presidente, que gobernaba y aplicaba las leyes. También voy a hablar sobre el poder judicial, que administraba justicia de manera independiente. Esos poderes contribuyeron en departamentos como Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, etc. y provincias con sus propias autoridades regionales. También voy a hablar sobre el ejercicio de la ciudadanía. Los pensadores de la época creían en una ciudadanía autónoma y racional. Según la Constitución de 1823, para ser considerado ciudadano se debía ser peruano de nacimiento, tener más de 25 años y estar casado, saber leer y escribir, que era el requisito efectivo recién desde 1896, y también tener una propiedad o trabajo estable y no ser jornalero. Sin embargo, el sistema electoral no era realmente representativo, solo los más ricos o educados podían ejercer la ciudadanía, lo que excluía a la mayoría del pueblo. Y también dentro es la contribución indígena. Pese a la promesa de igualdad, se reintrodujo un impuesto discriminatorio, la contribución indígena, que obligaba a los indígenas a pagar el 60% de sus ingresos al Estado. Esto causó mucho malestar y contradijo el principio de igualdad ciudadana. Ahora voy a hablar sobre los límites del nuevo Estado. Una tarea clave de la República fue definir su territorio usando dos principios jurídicos, que eran la uti possidetis, que eran los nuevos estados, conservarían las fronteras que tenían como colonias. Y también estaba la libre determinación de los pueblos, que las personas en sí podían decidir a qué país pertenecer. Así se fijaron los límites del Perú, partiendo del territorio del virreinato. Del norte, del límite con Gran Colombia, luego Ecuador y Colombia y Venezuela. Jaén y Maynas decidieron formar parte del Perú. Este límite con el Imperio de Brasil, siguiendo el Tratado de San Ildefonso de 1776. En el sur se aceptaba la autonomía del Alto Perú, que en 1825 se convirtió en la República de Bolivia, incluyendo parte del antiguo territorio de Charcas. Y voy a hablar sobre la definición de la bandera nacional. En 1820 San Martín creó la primera bandera con un diseño en diagonal. En 1822 se cambió a un nuevo diseño, fondo blanco con franjas rojas verticales, propuesto por Torre Tagle. Esta bandera fue usada durante el Congreso Constituyente y el gobierno de Bolívar.
Bueno, profesor, ahora vamos a hablar sobre los principios limítrofes, que empieza con el mapa del virreinato en 1810. Cuando el Perú se independizó en 1821, adoptó el territorio que tenía el virreinato del Perú en 1810. Ese fue el punto de partida para definir qué regiones serían parte del nuevo país. Ahora vamos a hablar sobre principios de uti possidetis. Uti possidetis. Este principio dice que los países conservarían el territorio que tenían como colonia al momento de independizarse. Por eso el Perú reclamó como propios territorios como Maynas, Loreto, que ya formaban parte del virreinato. Ahora vamos a hablar sobre principios de la libre determinación. Este principio reconoce que los pueblos podían decidir libremente a qué país querían unirse. Así Jaén de Bracamoros y Tumbes eligieron ser parte del Perú. En cambio, Guayaquil se unió a la Gran Colombia por influencia de Bolívar. Y también vamos a hablar sobre conflictos territoriales. Que después de la independencia, varios países reclamaron partes del territorio peruano. Ecuador quería Tumbes, Jaén y Maynas, pero el Perú los defendió. Por ello no pudieron obtenerlo. Colombia obtuvo el trapecio amazónico por el Tratado de Salomón Lozano en 1922. Brasil firmó un tratado sobre la navegación en 1922. Bolivia definió sus fronteras con el Perú en 1909. Chile ganó Tacna y Arica tras la Guerra del Pacífico. Tacna volvió al Perú en 1929, pero Arica quedó en Chile. Ahorita vamos a hablar sobre una línea de tiempo, que en 1810 fue la base territorial del virreinato. En 1821 fue la independencia del Perú. En 1822 Jaén y Tumbes se unen al Perú, tratado con Colombia y Brasil. En 1829 fue el Tratado de Lima con Chile. En 1941 fue el tratado con Ecuador. Ahora vamos a hablar sobre la conclusión del escudo del Perú. Gracias a la uti possidetis y a la libre determinación, el Perú defendió su territorio y respetó la voluntad de los pueblos. Esos principios fueron claves para definir las fronteras y resolver con conflictos con base legal y diplomática. Bueno, voy a pasar a dar mis tres conclusiones. Las conclusiones serían que para la definición de la bandera del Perú, de la bandera nacional, tuvieron que cambiarla como 4 veces. Mi segunda conclusión sería que gracias a la uti possidetis y a la libre determinación del Perú, que fue defendida por el territorio y respetó la voluntad de los pueblos. Y mi tercera conclusión, que en el mapa del virreinato tenía mucho más territorio que el mapa actual. Muchísimas gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad.